Colegas, vamos a iniciar en comité esta sesión, de tal manera que podemos comenzar con la exposición de nuestras invitadas e invitados. Le doy la bienvenida a la asesora de la Subsecretaría Interior, Ana Liga Uriarte, también a Leslie Covarrubia, asesora legislativa. Y por cierto, a la directora del Servicio Médico Legal, la doctora Marisol Prado, y también al abogado penalista a quien hemos invitado a que nos exponga, don Guillermo Silva. Ambos lo harán vía telemática. El Servicio de Registro Civil se ha excusado hoy día, no sabemos qué fue lo que pasó, aun cuando ellos ya habían entregado información para la modificación de la norma oportunamente. Sí, Señor secretario. gracias. No tenemos cuenta para hoy día en relación al señor director del Registro Civil. Mandó un mail informando que estaba en comisión de servicio en el extranjero, por Ah, eso no podía ah, concurrir hoy. ya, muy bien. Y por el momento en Zoom está conectado el abogado, don Guillermo Silva. No se ha conectado, aún me informan la directora nacional del servicio, que Muy lo bien. hará Podemos prontamente. Partir entonces con... iniciar agradeciéndole al señor Silva la voluntad que ha tenido para interrumpir sus obligaciones académicas y poder informarnos sobre lo que se le ha solicitado. Eh, Ofrezco la palabra, colega Osandón. ¿Nada? Aunque Muy partamos bien, por respeto nomás muy bien. y en el caso del abogado del registro civil dará la Que envíe, la exposición él nomás, que pues, ¿no? envíe la exposición en No, y si la da definitiva. él da lo mismo, Sí. si el abogado es el que está más preparado hoy. Muy bien. Don Guillermo, le ofrezco la palabra, por favor. Buenos días, presidente. Buenos días, comisión. Muchas gracias por la invitación. No sé si puedo compartir pantalla para la breve exposición que voy a hacer. Sí, está habilitado. Perfecto. Entonces, se me ha solicitado hacer algunos comentarios respecto de este proyecto que ya está bastante avanzado sobre la regulación de los así llamados funerales de alto riesgo, para lo cual, en los breves minutos que cuento para mi exposición, quisiera simplemente, como ustedes pueden ver ahí, ordenar los puntos respecto de los cuales voy a hacer girar mi comentario en primero un par de prevenciones generales de manera muy rápida, porque dado el estado de avance entonces que tiene el proyecto, quizás esto pueda servir sobre todo para una discusión futura respecto del reglamento que va a tener lugar en otra sede, por supuesto, pero que no obstante tengo que hacerla por lo que se me encomendó. Y en segundo lugar, que tiene más que ver con mi área de especialidad, voy a realizar algunos comentarios más concretos respecto de las figuras, no solo delictivas, sino que las figuras de agravación de la responsabilidad penal que establece el proyecto en su artículo 14 y en su artículo 17. Comenzaré entonces brevemente con vuestra venia con la primera prevención respecto de algunos problemas de constitucionalidad que en la discusión del proyecto, al menos en los documentos que pude tener a la vista, tuvo lugar y que en concreto hacían girar la discusión respecto a una eventual vulneración de garantías constitucionales que podría tener alguna de estas medidas que propone el proyecto. Sobre primero, ¿cierto? Se giraba la discusión en torno a una eventual vulneración de la garantía de libertad de culto, el artículo, por ejemplo, 19, número 6 de la Constitución Política, una eventual vulneración de la garantía de reunión del artículo 19, número 13, y a mi juicio correctamente se hacía la prevención que en esas mismas normas constitucionales, las reglas así estipuladas explícitamente por el legislador constitucional, hacen ver que el orden público es un límite que internamente permite fijar los contornos de esas reglas y en la medida que este proyecto tiende entonces, como declaradamente lo hace, a la protección de el orden público, establecer ciertas formas de peligro y de necesaria prevención de delitos futuros, se entendía entonces que esas medidas, garantías constitucionales se verían recortadas de manera suficiente. Sin embargo, presidente de comisión, yo quería hacer la prevención respecto a un tema que no fue mencionado respecto de esa discusión específica y que tiene que ver, a mi juicio, con un eventual problema de constitucionalidad que podría surgir a partir no ya de la regulación como actualmente la tenemos en el proyecto, sino que a partir de cómo esta regulación va a ser complementada con el reglamento que tiene que dictar la autoridad ministerial correspondiente. Porque una eventual vulneración, no ya las garantías comentadas, sino que la garantía de igualdad ante la ley,
puede tenerse a la vista en la medida en que ese reglamento nos fije clara y concretamente y en base a los estándares legales correspondientes, cuáles van a ser las pautas, cuáles van a ser los criterios para decretar lo más importante, que es la puerta de entrada a este proyecto, que es cuando tenemos un funeral de alto riesgo en los términos que permita entonces decretar estas medidas potencialmente vulneratorias de manera más o menos justificada, ¿no?, por el concepto de orden público de derechos fundamentales. Por lo tanto, simplemente quería hacer esa prevención. La constitucionalidad, como ustedes pueden ver ahí, definitiva de este proyecto va a depender del contenido del reglamento que entonces fije los criterios para determinar la característica de alto riesgo o no de estos funerales. Por supuesto, actualmente Carabineros de Chile cuenta, como ustedes saben, con protocolo al respecto, pero uno puede entonces prever que esa regulación eventualmente pueda apartarse de esos criterios y entonces un análisis de constitucionalidad acabado solamente va a poder ser posible ahí, frente a lo que uno podría prever que es una eventual proliferación de recursos de protección frente a alguna de las medidas que presentaría entonces este proyecto y que cuenta entonces con el déficit de no saber todavía concretamente a qué hacemos referencia con este concepto fundamental que es el de funeral de alto riesgo. Esa es la primera prevención. La segunda tiene que ver con un eventual problema de confusión en la nomenclatura que ocupa el proyecto tal como fue configurado en la última semana, porque por un lado, como ustedes saben, el proyecto asume como concepto central el de funeral de alto riesgo versus el proyecto original que simplemente hablaba de funeral de riesgo, mientras que al mismo tiempo, y esto lo dice explícitamente el artículo 2 del proyecto en su inciso final, al mismo tiempo Carabineros queda facultado para calificar el mismo evento en distintos niveles de riesgo, que es lo que actualmente Carabineros hace: riesgo extremo, alto, moderado, bajo. Al haber una disociación entre estos estándares de riesgo y al tener entonces el delegado o la delegada presidencial la posibilidad binaria, ¿no?, o establecer ese evento como alto riesgo o no de alto riesgo, esas son las posibilidades del delegado o de la delegada, mientras que el Carabineros tenga posibilidades de tener distintos estándares de riesgo, puede eventualmente generar un problema de confusión en la nomenclatura, en términos que, por ejemplo, pueda existir un funeral que, al menos así lo interpreto yo de la regulación de los artículos 1 y 2, puede haber un mismo funeral que sea calificado de alto riesgo por el delegado o por la delegada, en base a los criterios que todavía no conocemos del reglamento, mientras que en términos de la nomenclatura de Carabineros, como todavía eso tampoco está claro, puede ser considerado un riesgo que no sea alto, sino que sea o bien moderado, o bien bajo, o bien extremo. Entonces la posibilidad de que haya un, digámoslo así, entre comillas, funeral de alto riesgo en un sentido, pero de ese mismo funeral de bajo riesgo en otro sentido, en el sentido de los criterios de Carabineros, puede eventualmente generar algún problema operativo, ¿no?, y alguna confusión, y siendo que en la discusión se trató, y el mismo presidente hizo el comentario, a mi juicio muy acertado, de la necesidad de que exista una coordinación clara y centralizada, me parece que quizá entonces esta eventual confusión de las nomenclaturas podría ir en contra de ese espíritu que yo celebraría, ¿no? Ahora voy a pasar a lo más central de mi exposición y respecto de los cuales también tengo algunas sugerencias y que tiene que ver con las figuras de agravación de la responsabilidad penal que propone el proyecto. Permítanme centrarme, como ustedes pueden ver ahí, en primer lugar en lo que regula el título tercero del proyecto y específicamente bajo la norma de sanción del artículo 14 de este mismo proyecto, ¿sí? La formulación de este título tercero, pero también la parte inicial de la norma de sanción del artículo 14, que busca entonces la realización y normar la realización, perdón, de funerales de alto riesgo, incorpora herramientas que no son técnicamente hablando figuras delictivas autónomas, aunque ya vamos a discutir eso respecto del artículo 17, sino que más bien se trata de formas de agravación de la responsabilidad respecto de delitos que ustedes pueden ver ahí claramente establecidos en la propuesta del artículo 14. Son formas de agravante o de agravación de responsabilidad penal especiales y que tienen un efecto extraordinario, que es el ahí estipulado en el artículo 14, excluir el mínimo en los casos de las penas compuestas, excluir el mínimo si es que esta consta solamente de un solo grado. Ahora bien, el problema me parece tanto de la formulación de el título número 3, tanto de la formulación de la primera parte del artículo 14, es que no hace referencia
y esto yo no tengo claro si es que esta fue una decisión consciente o no, no hace referencia a que el funeral que está siendo regulado es de alto riesgo, o sea, respetando la misma nomenclatura que tiene el artículo primero que tiene todo el proyecto de ley, ¿sí? El título tercero dice, aquí yo puse la norma para que puedan verla si es que no la tienen ahí. El título tercero del proyecto dice de los delitos cometidos con ocasión de un funeral, simplemente. Y el artículo 14 también habla de el que dentro del cementerio crematorio, donde se realiza una sepultación o cremación de la persona fallecida o en sus inmediaciones, o durante el traslado del cortejo fúnebre y con ocasión de un funeral, simplemente cometiera alguno de los delitos que ustedes pueden ver ahí. Entonces me parece importante especificar que se trata de la eventual aplicación de una forma de agravación de la responsabilidad penal sobre estos delitos en concreto, pero únicamente en caso en que se realice en lo que le interesa al proyecto, no que el contexto de la realización de un funeral de alto riesgo, para lo cual entonces yo propondría que eso se especifique tanto en el título del proyecto como en la norma de sanción del artículo 14, como ustedes pueden ver ahí en la columna derecha en negrita, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, me parece también importante que hacer notar que el artículo 14 hace referencia, de nuevo, a una forma de agravación de la pena respecto a algunos delitos que ustedes pueden tener acá. Acá lo estoy exponiendo en negrita. Y que solo quería apuntar de manera técnica que el artículo 449 Quater, que está en ese listado, no es en rigor una figura delictiva, o ya sea una figura básica o una figura calificada, sino que es asimismo un agravante, ¿sí? Que es el agravante que se conoce como el saqueo. Entonces, la pregunta sería ahí, que una propuesta sería eliminarlo, por ejemplo. La pregunta sería ahí, ¿qué es lo que agrega esa referencia al artículo 449 Quater, que es la realización de uno o más delitos contra la propiedad, como hurto, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación, que ya se encuentran muchos de ellos consagrados en los numerales anteriores? El artículo 433, como ustedes pueden ver aquí, es una figura grabada de robo con violencia e intimidación. El artículo 436 es la figura básica y algunas figuras específicas de robo con violencia e intimidación. El artículo 442 es una figura importante para efectos de esta regulación que tiene que ver con los robos con fuerza en las cosas. La pregunta sería entonces, ¿por qué incluir esta regla que establece simplemente un agravante respecto de estos delitos anteriores cuando estos sean cometidos en saqueo? Si no está entonces comprendida ya la realización de esos delitos en los numerales anteriores, porque a mi juicio, al menos técnicamente, esa regla es categorialmente diferente a los delitos anteriores. Quizá el único remanente que puede tomar esa regla para ser incluida es la realización de delitos de hurto simple, que no está aquí en la numeración anterior de figuras delictivas, cometido en contextos de saqueo. Entonces, salvo esa figura específica, que quizás también podría especificarse si ese es el interés de incluir el artículo 449 Quater, salvo esa figura específica, me parece que ya están cubiertas todas las hipótesis relevantes en los artículos anteriores, por lo tanto, una propuesta sería eliminar la referencia al 449 Quater. Y por último, respecto del artículo 14 del proyecto, cabría la pregunta respecto de la pertinencia de la inclusión de los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Porque se trata de delitos que quizás puedan relacionarse con algunas formas delictivas también, o de realización delictiva de por ejemplo, los artículos 2, 3 y 4 de la ley número 20.000 sobre tráfico de estupefacientes, ¿no? Pero que llama la atención que no se encuentren en esta regulación y en esta categoría de delitos base respecto de los cuales va a proceder entonces la agravación por el artículo 14. No sé si se discutió en algún momento, yo no lo vi en la discusión, pero quería plantear entonces el punto de la pertinencia, como ustedes pueden ver ahí, de inclusión de delitos de conducción bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad. Ustedes lo tienen regulado en el artículo 193, 196 de la ley de tránsito. Adicionalmente, yo este documento se lo puedo hacer llegar al presidente y a la comisión. Adicionalmente, hay algunas erratas y algunos problemas de forma en el artículo que me parece que no es necesario ver aquí, pero que yo les voy a enviar esto en caso de que sea pertinente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, minimum tiene un tilde que falta, etc.
más importante para estos breves minutos que me quedan, me parece, y sobre todo me parece, hacer una pregunta respecto de cómo queda regulada el delito de inhumación ilegal, porque, como ustedes recordarán, y aquí también lo tengo para que lo puedan tener más fresco, en la propuesta del proyecto, en su artículo 17, se propone la modificación del Código Penal, agregando un inciso segundo al artículo 320. ¿Qué es lo que dice actualmente el artículo 320 del Código Penal? Bueno, básicamente contiene la figura de la inhumación ilegal. Entonces ustedes pueden ver aquí, se trata de un delito en que se castiga al autor que practicare o hiciera practicar una inhumación, contraviniendo lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto del tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones. ¿Sí? El proyecto no modifica esa regla, mantiene la regla del inciso primero del artículo 320, solamente establece la necesidad de incluir un inciso segundo, ¿sí? Que es, para de nuevo tenerlo fresco, el siguiente: si se tratare de infracciones en lo relativo al tiempo, el sitio y el procedimiento descrito para la inhumación o cremaciones relativas a funerales de alto riesgo, se aplicarán las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Entonces uno podría decir, lo que parece aquí querer el proyecto es establecer lo que se conoce como una figura calificada, una figura agravada respecto de la conducta delictiva del inciso primero. Eh, yo debo confesar que me es un poco ingrato comentar respecto de este artículo. A mí me parece que este artículo tiene ciertos problemas porque es una ley penal en blanco que, si bien hace referencia intralegal, no tiene mayor reparo de constitucionalidad en ese sentido, al menos de respecto de la regulación de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Eh, el modo en cómo está regulado esto en comparación con doctrina comparada, que muchas veces deja este delito completamente, la inhumación, el concepto de inhumación legal por completo, el inciso primero incluso, entregado a la regulación administrativa y no penal, es algo que muchas veces se discute en materia de cátedras, ¿no? De la academia, pero también de la práctica jurisprudencial del derecho penal, también en el contexto del Tribunal Constitucional, respecto de la pregunta, bueno, ¿qué es lo que protege este artículo? ¿Cómo lo protege? Muchos ha dicho que aquello que protege la forma de tipificación actual de la inhumación ilegal tiene que ver principalmente con evitación de riesgos a la salud de la población, con la salud pública, consideraciones sanitarias. Y es precisamente por eso que las reglas administrativas, a las que hace referencia el actual artículo 320, ¿no? Lo contravenido a lo dispuesto por las leyes o reglamentos, es principalmente las reglas referidas del libro octavo del Código Sanitario a ese respecto. Hay quienes dicen también que este delito lo que protege es, adicionalmente a esta evitación de riesgos a la salud de la población, es, de nuevo, eventualmente ciertas reglas cuya infracción podrían tener un efecto perjudicial sobre la correcta administración de justicia. Entonces alguien está pensando, por ejemplo, en casos de personas quienes cometan un delito, pero que después entierran el cuerpo, por ejemplo, que es el producto de un homicidio para efectos de la ocultación del crimen. Sin embargo, esa es una regulación que está ya, por ejemplo, en materia de encubrimiento, ¿no? El artículo 17, número 2 del Código Penal. Entonces, quedémonos al menos con algo con lo que hay más o menos acuerdo, que es la protección por parte del concepto de inhumación ilegal de ciertas condiciones sanitarias mínimas respecto del tratamiento y, por supuesto, en este caso, del entierro, la sepultura de cuerpos. Mi pregunta sería entonces, si efectivamente el inciso segundo de la propuesta viene a calificar en el sentido de agravar, ¿no? De crear una figura calificada de este delito base. Es decir, las reglas cuya infracción vuelven ilegal una inhumación, en un sentido que es actualmente, bajo la regulación actual, jurídico penalmente relevante, tienen que ver justamente con la regulación y con la razón por la cual esta conducta es punible. La razón era, como yo dije, proteger la salud pública, entre comillas. Esto, sin embargo, no puede afirmarse del nuevo inciso segundo propuesto por este proyecto. Se presenta entonces, al menos aparentemente, como una variante calificada de este inciso primero, pero sin embargo, a mi juicio, no puede decirse que la figura básica de inhumación de este inciso primero se le agrega algún tipo de desvalor adicional vinculado con la eventual puesta en peligro de otros bienes jurídicos,
por ejemplo, lo que se tematiza normalmente bajo la noción de peligro del orden público, no es que se sume a la afectación de condiciones sanitarias un peligro para el orden público, entonces lo que podría justificar la noción de un agravante, sino que lo que parece más bien justificar el incremento de penalidad se trata de reemplazar ese desvalor por otro. La sanción de una inhumación ilegal realizada con infracción a las reglas que hace referencia este proyecto, ¿no? A las que hace referencia el inciso segundo, entonces, tiene un sentido que es completamente diverso a qué es lo protegido por el inciso primero. ¿Sí? Por ejemplo, incluso podría tener que ver con ciertas formas de desacato a la autoridad. Entonces, ahí hay que tener ojo a mi juicio con esta regulación. Entonces, permítanme, para ir cerrando, poner un ejemplo para esclarecer mi punto respecto a esto. Si en el contexto de un funeral calificado como alto riesgo, por el delegado o por la delegada, un particular hace inhumar un cuerpo después de las 24 horas, pero antes de las 48 horas, esa inhumación adquiere el carácter de ilegal, no por razones sanitarias, sino por el concepto ya mencionado de seguridad pública, ¿no? de control de orden público, etc. Piensen también en un problema relacionado. ¿Qué pasaría, y esto no queda claro de la regulación actual propuesta por el artículo 17, ¿qué pasaría si en ese mismo contexto de la realización de un funeral de alto riesgo, en ejercicio de las facultades que le concede este proyecto en su artículo 15 a Carabineros, que es trazar, ¿no? un recorrido del cortejo fúnebre, pero los deudos, sin embargo, no acatan la orden de Carabineros y entonces llegan al lugar de sepultura y dan sepultura llegando al lugar por otras vías? La pregunta es si se configuraría el delito del inciso segundo propuesto. La forma de llegar al sitio, más que el sitio, bueno, y las demás formalidades, sobre todo, es una cláusula que se repite en el inciso segundo, el procedimiento, ¿no? descrito para las inhumaciones, y que eventualmente podría ser demasiado amplio y dar lugar a una indeterminación y eventuales conflictos de constitucionalidad por legalidad, ¿no? a ese respecto. Frente a estas preocupaciones, entonces, aparte de esas cuestiones más prácticas y prever en el futuro un eventual problema a ese respecto y la proliferación de algunos recursos de nulidad sobre la eventual aplicación de esta regla penal o su desuso, mi preocupación pasa también por el hecho de que este inciso segundo, entonces, que en apariencia, como yo les comenté, parece ser una figura calificada, se trataría más bien en verdad de un nuevo delito, una figura delictiva autónoma, respecto del cual no queda para nada claro cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Mi pregunta sería, ¿no estaremos tipificando quizás penalmente una forma de desacato a una autoridad que no es un desacato a la autoridad en el sentido que ya tenemos en la regulación penal, en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil? Tenemos una figura delictiva de desacato a la autoridad judicial, ¿no? a la autoridad que se expresa en resoluciones judiciales. Sin embargo, mi pregunta entonces sería, en base a los ejemplos que yo les propuse, si no estaríamos aquí más bien frente a una forma de desacato a la autoridad administrativa. Me parece que este entonces es un problema que quizás podría verse solucionado por alguna formulación alternativa, o bien también revisando entonces la doctrina comparada, dejando la sanción para quienes practiquen inhumaciones en un sentido general, ¿no? Infringiendo las reglas del procedimiento completo estipuladas entonces en este proyecto. Quizás convendría dejar entregada esa sanción a este tipo de infracciones, como ustedes pueden ver ahí en la conclusión, al derecho administrativo sancionador y no al derecho penal, como entonces también se hace en la legislación comparada, por supuesto, con algunas excepciones. Me parece que esos son los puntos más importantes, presidente, miembros de la comisión, y también entonces volver a mencionar la importancia que va a tener este reglamento, porque dado que actualmente no contamos con una definición clara de qué ha de contar como funeral de alto riesgo, las distintas eventuales no vulneraciones, eh, no queda claro respecto de sus eventuales vicios de constitucionalidad. Sería interesante que pudiese ser considerado eso por ahí una discusión futura. Quedo a su disposición por si hay alguna pregunta de aclaración respecto a mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, por la exposición. Le vamos a solicitar que nos la haga llegar para que se acompañe en el acta y esté a disposición de la señora senadora y los señores senadores miembros de la comisión. Aprovechamos de decir que por el solo
imperio del reglamento en cuanto se hizo presente al par de minutos de haber iniciado el senador Durana, nos constituimos en sesión formal, no en comité, y también damos la bienvenida al senador Piu. Bueno, hay... absolutamente. Sí, sí. Bueno, quiero hacer primero, además del agradecimiento que hayan revisado con tanta precisión el proyecto, agradecerle su última acotación, porque vamos a tener que resolver en la mesa técnica y luego en conversación con nosotros. Lo hemos estado conversando mientras usted exponía sobre la aplicación del 320 del Código Penal, si va a ser derecho administrativo o va a ser efectivamente el Código Penal el que revise la figura del desacato. Porque, y aquí una aclaración, eh, la, la aplicación de agravantes se decidió, fue parte del debate, aplicar a todo funeral, porque en un funeral de alto riesgo ya sabemos cuáles son las circunstancias y cuál es el ambiente que se vive. Pero en cualquier funeral donde se porte arma o se consuma alcohol y se actúe bajo la influencia del alcohol, o se consuma droga o se porte droga, la verdad es que lo consideramos de esa manera y eso fue parte de la discusión. Eso fue una decisión tomada. Pero en este caso usted marca un punto bien interesante que tiene que ver con si se aplica la figura de, del desacato a la autoridad, si es que ese recorrido no fuese el que haya definido Carabinero. Es bien importante esto porque no solamente es el plazo, la eliminación de la figura del velorio, que es donde se produce la mayoría de los demanes, sino que además es el costo que tiene para el Estado el hecho de que el funeral pase por donde estime. Ha habido paralización de labores educacionales, ha habido cierre de consultorio, ha habido un despliegue gigantesco de funcionarios de carabineros dependiendo por dónde vaya o casos donde el ataúd entró a un estadio, entró, salió, lo mueven por todas partes. Entonces, la aplicación de la restricción del recorrido es importante. Ahora, tiene usted toda la razón. La aplicación de las penas y el tipo de pena va a ser muy distinto si es desacato a la autoridad o obedece a una regulación de una ley en donde el agravamiento o el uso, no es el agravamiento de pena, el uso máximo de las penas establecidas en el código es lo que vamos a requerir. Vamos a darle una vuelta. Le agradecemos el comentario porque de verdad no estaba dentro de los considerando en la discusión y creo que ahora los asesores legislativos han tomado debida nota y también la secretaría. Eh, y eso, no sé si tienen consulta, senador Piug. Muchas gracias, presidente. Valorando la exposición, lo que se ha señalado efectivamente, el poder determinar con anticipación, y cuando digo con anticipación es con disposición de inteligencia, Ya. qué es lo que va a ocurrir. O sea, las redes, las bandas, las organizaciones se están mapeando y cuando llega a ocurrir un evento, el plazo que hay para definir si va a ser o no un funeral de alto riesgo es muy corto. Por lo tanto, no se puede esperar a que ocurra, se tiene que anticipar decisiones. Y esto es algo que está conectado con varios proyectos, señor presidente, los centros de protección ciudadana, que van a estar integrados con probablemente la agencia de inteligencia, la capacidad que fluya la información y que se tomen medidas preventivas antes. No hay que esperar a que ocurra el evento. O sea, yo creo que es importante considerar la preparación previa y que no sea sorprendida la autoridad en el lugar que ocurra. Muy bien las precisiones porque es del momento que se declara esa condición, yo solo conozco un solo otro funeral que se organiza de esta manera, que es el funeral de Estado. Funeral de Estado prácticamente va a tener las mismas condiciones de seguridad que está teniendo este funeral, o sea, no es algo que estemos ajenos, pero tiene que eso ser capaz de actuar y activarse y estar preparado porque no es una sorpresa que vaya a ocurrir. Entonces, ver cómo se va a conectar la información de inteligencia, la capacidad de los centros de protección ciudadana para que estén definidas las rutas con anterioridad, esté todo previsto. O sea, las que ocurren en esta área se hacen de esta manera, las que ocurren en esta otra de esta otra manera porque si no va a haber improvisación. Y cuando hay improvisación ocurren situaciones indeseadas.
El tema del porte del arma que usted señala, porque todas las otras condiciones pueden ocurrir en cualquier funeral. La gente puede estar con droga, puede estar con alcohol, no lo sabemos. Pueden meterse en cualquier lugar también, pero es distinto a que la persona porte o no un arma. Y ese es un delito que no se puede permitir. O sea, y esas tienen que ser las reglas para que se pueda generar algo que esté de acorde a lo que se espera. Si no están en condiciones de cumplir ciertos mínimos, el riesgo existe igual. No es que entonces es un funeral de alto riesgo en la medida en que no se tomen las acciones tendientes a evitar el riesgo que se puede producir. Y si se controla, se entiende que esto es así, se va a desarrollar en la normalidad que se espere. Pero eso es parte de la gestión del riesgo, le insisto, necesitamos tener resuelto esto más que una sola ley de un caso particular. Esto es la comprobación de un sistema que funciona, que tiene información anticipada, que sabe, que prevé acciones, que se entrena y se prepara y que cuando ocurren las ejecuta como corresponde. Y eso es lo que le da tranquilidad a la población, porque si no vamos a estar nuevamente improvisando cuando estas cosas ocurran. Gracias, señor presidente, dicho. Gracias a ustedes, senador Piug. Efectivamente es el objeto de este proyecto, acortar los plazos, eliminar el velorio y tener rutas directas a la innovación o a la cremación. Son los componentes del proyecto. Eh, le- bueno, le voy a dar la bienvenida también a la directora del Servicio Médico Legal, a la doctora Marisol Prado. Inmediatamente vamos a escuchar su exposición. Ha pedido la palabra la asesora de Subsecretaría de Interior, Analía Uriarte. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Era para hacer algún tipo de comentario respecto de la exposición del profesor, pero por supuesto lo dejo a su decisión si esperamos la exposición de la doctora o ahora, usted, como usted Eh, disponga. Bueno, le ofrezco la posibilidad a don Guillermo que si quiere y tiene a bien puede mantenerse conectado al término de la sesión. Hay una exposición más y cerramos. O, Sí, yo o bien si puedo usted... mantenerme presente. Ah, fantástico. Sobre la exposición entonces del señor Silva, si quieren hacer alguna consulta, alguna acotación, este es el momento. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Respecto de desde luego, agradecemos la ilustrada exposición que ha hecho el profesor y quisiéramos señalar que este proyecto es un proyecto para la realización de funerales de riesgo. Ese es la denominación que se le ha dado a este proyecto, porque respecto de los funerales de alto riesgo establece un procedimiento. Sin embargo, abarca, disculpe, más allá de los funerales solo de alto riesgo, sino de aquellos de riesgo también. En ese sentido, es que, tal como usted ha señalado, presidente, y coincide el Ejecutivo con ello, este es un proyecto que abarca todo tipo, en el título tercero, delitos cometidos con ocasión de un funeral, cualquiera que este sea, no necesariamente calificado previamente como de alto riesgo. Y de hecho, el artículo 14 habla claramente de aquellos delitos que se cometan con ocasión de un funeral, no necesariamente de alto riesgo, pero que a propósito de ese funeral se desarrolla el tipo de conductas que señala el artículo. Y quisiera además hacer un comentario, el penúltimo, respecto de el hecho que señala el profesor en orden a que podría producirse una eventual descoordinación o tipo de controversia entre la calificación de alto riesgo que haga el delegado o delegada presidencial versus la calificación que pueda hacer Carabineros de Chile. Y al respecto quisiera señalar que tal descoordinación o eventual contraposición de facultades no debería producirse, puesto que la calificación que haga la delegada o delegado es aquella que se tendrá en cuenta para efectos de la aplicación del procedimiento y la aplicación de esta ley. En cambio, la calificación que pudiera hacer Carabineros respecto de los niveles de riesgo extremo, alto, moderado o bajo, se hará solo para efectos estratégicos y operativos, lo que no implica que diga relación directa con el procedimiento que se va a emplear conforme a esta ley. Por lo tanto, la eventual disparidad en orden de la
práctica que se debiera generar en el procedimiento para realizar el funeral no debería verificarse, señor presidente. Y por último, independientemente de que podemos revisar el tema de la técnica legislativa, sí interesa aplicar como un tipo penal específico una penalidad agravada al saqueo que se produzca con ocasión de un funeral. Entonces revisaremos la técnica legislativa, pero interesa que esté considerada esa figura en tanto efectivamente estamos hablando de funerales que generan ciertas condiciones para que se realicen o se ejecuten conductas ilícitas que nos interesa evitar y sancionar debidamente en el caso de que ellas ocurran. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Analía. Una precisión que conversábamos recién con la jefa del comité de la mesa técnica. Y es que desde la Cámara se había incluido en su trámite las distintas graduaciones, puede ser, del riesgo. Y se decidió sacarlas y dejarlas contenidas exclusivamente en el informe de Carabineros. Es Carabineros el que dispone un dispositivo de acuerdo al bajo, mediano, alto o máximo riesgo, digamos, son 4 categorías, entiendo que son esas. Y eso tiene que ver con el tamaño del dispositivo y de la forma en que tienen que cautelar el orden público, justamente por esa razón. Pero la delegación presidencial lo que emite es una resolución de funeral de un riesgo estimado, digamos, que obedece a una condición especial, que parte por acotar el plazo, ¿no? El plazo y ciertas condiciones y la prioridad que los servicios públicos deben tener, incluyéndose la propia delegación y también Carabineros para un plazo, que en la exposición de Carabineros el día de ayer quedaron en revisar si efectivamente las 2 horas eran suficientes, aun cuando ya lo habían señalado. Aquí hubo una postura de Carabineros, en las 2 horas las pusieron ellos al inicio del proyecto, pero ayer en la exposición entraron en una duda. No sabemos cuál es el objeto de la duda, ¿no? Pero en todo caso le dimos la posibilidad a Carabineros que lo revise bien, ¿no? ¿Cuál es el plazo para emitir el informe? Es el delegado el que tiene que, luego de ese informe, darle prioridad a la resolución que echa a andar un procedimiento extraordinario. No hay más, senador Durana. Presidente, agradeciendo la exposición del profesor, eh, tengo la siguiente consulta. Obviamente en el proyecto, en los hechos constitutivos de delito y las penas a incorporar, yo quiero entender de que si es que no están explícita el conducir en estado de ebriedad o el estar bajo la influencia de las drogas. Pero obviamente, si así fuese, existe ya una pena, hay un castigo, por lo tanto, yo quiero entender de que el hecho de incorporarla es porque el estar bajo esa condición, finalmente, y en un funeral de alto riesgo, podríamos agravar la pena en función del lugar en que se encuentre. Quiero entender que esa es mi consulta, porque eh, ya es una pena estar en esa condición. Ahora, el estarlo en el funeral de riesgo finalmente permitiría agravar esa pena como lo establece el proyecto. ¿Sería esa la condición? Esa es la consulta que hago. Bien. ¿Alguien responde? Porque efectivamente es así. Tenemos un problema, llamémoslo así. La comisión había sido citada de 10 a 11, dado que el senador Durana y la senadora Bodanovich tienen que hacerse presentes en la Comisión de Agricultura y están, entiendo, legislando. De tal manera de que si ustedes tienen a bien, senador Osandón, senador Piu, poder seguir para poder escuchar la exposición de la directora del Servicio Médico Legal eh, para mantenernos con el quórum necesario. Eh, le- Muy bien. ¿Alguien quiere responder la pregunta brevemente para darle espacio y prorrogaríamos entonces? Vamos a definir los minutos que... ¿Perdón?
Ah, muy bien. No, no hay necesidad de prórroga. Estamos citados en el horario normal, solo que sabíamos que el senador Durara y la senadora Bodanovich lo vamos a echar de menos, pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿No? Doña Analía. Señor presidente, sí, efectivamente es tal como por su intermedio, señor presidente, del senador Durana, es tal como usted lo plantea, senador. Es decir, está prevista la hipótesis de que en un funeral él generara o estar en alguna de las conductas que se describe, significa que hay un agravamiento de esa penalidad que existe independientemente del funeral. Y y quisiera aprovechar la ocasión, señor presidente, muy brevemente, en un punto que nos parece importante, que queríamos hacer presente hoy día a propósito de la situación generada ayer por la duda de Carabineros, que es contradictoria con lo que habían planteado con anterioridad respecto de las 2 horas, una medida que nosotros podríamos incorporar por la indicación respectiva, si es que la comisión en una discusión le parece, es que se le ha entregado en este proyecto de ley la obligación a Carabineros de solicitar un informe a la PDI. Podríamos trasladar, para efectos de acortar las tareas y los tiempos, esa obligación a la delegada o delegado, que sea la delegada o el delegado que simultáneamente pida 3 informes, Carabineros, PDI y Gendarmería, de manera que cada organización, cada institución contestará lo propio por y el delegado o delegada consolida los 3 informes y dicta la resolución respectiva, y así liberamos a Carabineros de un trámite que le significa no solo la solicitud, sino que después hacer la elaboración. Gracias, señor presidente. Me parece razonable. Ayer habíamos hablado de que era necesario el cruce de información por tratarse de personas que eventualmente pudieran haber sido investigadas, digamos. Estamos hablando de mayoritariamente narcofunerales, de tal manera de que el punto que hizo la PDI me parece súper atingente y atendible, por cuanto pueden haber causas que lleve una policía y no la otra, y por tanto es importante saber. Esto tanto por la calificación como por las redes de lo que allí se diese. Así que me parece bien. Véanlo ustedes cómo lo quieran hacer. Tenemos plazo hasta mañana para presentar una indicación, ¿no? Y algo que hemos estado discutiendo. Senador Piu. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio, la señora Analía. Decirle que eso es exactamente lo que yo decía. O sea, la coordinación de información se tiene que hacer rápidamente, porque el tiempo es poco. Y qué bueno que sea la delegada o delegado presidencial, porque es la autoridad del presidente. Estos son temas de seguridad interior, o sea, y hemos decidido que eso quede en esa línea. ¿Por qué? Porque está el otro tema del Ministerio de Seguridad y cómo bajan las regiones. Bueno, finalmente. La mejor expresión puede ser estos centros integrados de protección donde fluya esto rápidamente, ¿no? No tengan que estar oficiando, la información esté disponible, se tomen decisiones, porque los tiempos son breves. Y esto para que conversen con los proyectos que estamos haciendo. Estamos separando el Ministerio de Seguridad, tenemos que fortalecer la figura de la autoridad presidencial, mantener estos temas en ese ámbito porque no es lo común, o sea, es lo excepcional. Eso, presidente, muchas gracias. Esa es la parte médica, que habla de horas y ahí tenemos que Muy bien. necesariamente podemos cumplir. Le damos entonces la bienvenida a doña Marisol Prado, directora del Servicio Médico Legal. Por favor, doña Marisol, le ofrecemos la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intercepción. Un saludo a todos los senadores y senadoras que se encuentran. Bueno, como servicio médico legal, tenemos algunos aspectos que nos parecería importante relevar sobre esta conversación y este proyecto de ley que dice en relación con el accionar que como servicio tenemos. Lo primero, y que como todos ustedes saben, nosotros, Servicio Médico Legal, somos un organismo auxiliar de la justicia, por lo tanto, todas nuestras acciones, tanto periciales como de protocolo, tienen una dependencia del Ministerio Público, en este caso de Fiscalía fundamentalmente, y son los fiscales aquellos que nos demandan el inicio de todas nuestras pericias, desde el levantamiento hasta la inhumación o entrega de los cuerpos.
Frente a esto y atingente a lo que se explicaba en este proyecto de ley, nosotros tenemos algunos aspectos que nos gustaría poner sobre la mesa y que tienen que ver con aspectos periciales propios del servicio y también la experiencia que hemos tenido con respecto a entrega de cuerpos en situaciones de violencia. Lo primero es que una vez realizado el levantamiento por el Servicio Médico Legal, nuestros tiempos de pericia van en una proporción entre 12 a 72 horas. ¿Cuál es la diferencia que hay? Tiene que ver con las características de la pericia indicada por la Fiscalía y también con la experiencia que hemos tenido. En el último tiempo, nosotros hemos tenido autopsias, y perdón lo crudo del relato, cuyos, por ejemplo, impactos de bala ascienden a un número mayor a 5 o 10 o en ocasiones mayor, y eso implica una demora en el procedimiento de autopsia, porque cada una de estas proyecciones balísticas tienen que ser fijadas, trabajadas con PDI, y por lo tanto una autopsia que puede demorar entre 4 o 2 o 4 horas se puede alargar incluso hasta 12 horas. Eso solo en el procedimiento que tiene que ver con una de las pericias solicitadas. Y luego de eso hay una serie de pericias que la Fiscalía a nosotros nos solicita y que tiene que ver con la relación del tiempo que demoramos. Otra de las situaciones que quisiéramos poner con respecto a este tema es cuando nosotros tenemos levantamientos que son de un número mayor de 2 fallecidos, porque allí la entrega de los fallecidos, aunque el levantamiento es al mismo tiempo, tiene que ser diferida. Y por lo tanto el tiempo de permanencia de estos fallecidos también es un tiempo que dilata y que depende muchas veces de las propias delegaciones o de las solicitudes que se hace a través del Ministerio Público. Esa situación generan situaciones de inseguridad en los propios servicios, debido a que nosotros en el servicio somos guardianes de estos cuerpos, y la permanencia de estos cuerpos para nosotros también genera no solamente la inseguridad para los funcionarios del Servicio Médico Legal, sino también para aquellos familiares o víctimas que están concurriendo al servicio médico legal en paralelo a que se está realizando esta pericia o esta entrega de cuerpos. Entonces, uno es el aspecto de los tiempos, y que va a ser determinado por las pericias y también por el número de fallecidos, que en muchos casos en la región metropolitana en general, aún en región metropolitana y Valparaíso, en general son más de uno para la entrega, y estas entregas deben de ser diferidas. Y el tercer aspecto que quisiéramos entregar tiene que ver con el proceso de cremación. El proceso de cremación es una solicitud que generalmente hacen las familias, pero que dependen del Ministerio Público en su autorización y también de la Seremi de Salud pertinente. Y es un proceso que no necesariamente se hace inmediatamente, porque va a depender también de lo que vaya entregando las pericias. Muchas veces, y los cuerpos, como ustedes también deben saber, para el Ministerio Público son evidencias. Muchas veces se hace la entrega de el cuerpo para una inhumación, pero no se da la autorización de cremación, toda vez que mientras permanezca abierto el caso, muchas veces el propio Ministerio Público o la propia investigación que se está dando a través del Servicio Médico Legal, sus pericias y la PDI requieren una exhumación del cuerpo, y es por eso que muchas veces la solicitud de cremación no es automática ni inmediata, y muchas veces demora también a la espera de distintas pericias que realizamos en conjunto
el servicio médico legal y la evidencia encontrada muchas veces en los lugares que se tiene que cotejar con la evidencia encontrada en los distintos cuerpos fallecidos, y eso demora y en ocasiones demora la permanencia de los cuerpos en el servicio médico legal. Es por eso que damos este número entre 12 y 72 horas como máximo de la permanencia, que va a depender de las características del fallecido, de las solicitudes de la Fiscalía y también de las solicitudes de las familias. Me acompaña la doctora Soledad Arredondo, que es la subdirectora médica del Servicio Médico Legal, la cual podrá responder las preguntas que ustedes tengan de carácter mucho más técnico con respecto a esta exposición, que si bien es breve, tiene que ver con solo los aspectos que nosotros como Servicio Médico Legal somos incumbentes en este proyecto de ley y nuestra dependencia hacia la Fiscalía. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctora Prado. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Arredondo. A ver, yo quisiera precisar el alcance del proyecto. El plazo de 24 horas es a partir de lo que resuelva el servicio médico legal y libere el cuerpo. O sea, Muy bien. no está dentro de las 24 horas. Entendemos que hay pericias que pueden exceder con largueza, digamos, este plazo. No obstante, toda la cadena de intervenciones institucionales que tengan que ver con desde el momento mismo en que es encontrado, independientemente si en vía pública, si en un hospital o donde sea, una persona que puede generar un funeral de alto riesgo, toda la institucionalidad pública debe concurrir con un ánimo de prioridad. Esa prioridad se establece para Carabineros, en este caso estamos viendo la coordinación con la PDI, con Gendarmería, si fuera necesario. Esa misma prioridad la tiene el delegado presidencial regional, quien es el que emite finalmente la resolución que le da el carácter de alto riesgo, de acuerdo al informe que le entrega finalmente Carabineros. Ya veremos si son las 2 horas, y de ahí para adelante todo concurre en un ambiente de prioridad. Queremos sacarnos este problema de encima cuanto antes. Y cuando ya está con tierra encima o donde tenga que estar, ese problema, de a lo menos de lo que significa el funeral, debería terminar. Entonces, el servicio médico legal está contemplado en la norma no para intervenir en su procedimiento, sino que para pedirle que dentro de, sabemos la sobrecarga que muchas veces tienen, actúe en estos casos con prioridad. Porque y aquí voy a hacer una pregunta, ¿cómo lo hacen hoy día? Lo que me preguntaba la Carolina recién, ¿cómo lo hacen hoy? Digamos que no está regulado por norma, y me imagino yo que ustedes también se verán sometidos a las presiones de la familia de estos señores o señoras, digamos, que quieren ya iniciar todo este proceso, que es una mezcla rara entre dolor y celebración. O sea, es un rito bueno, bien particular, diríamos. Que a ustedes también me imagino que les genera tensión. Y finalmente, hasta el momento mismo, a ver, el espíritu del proyecto es acotar al máximo lo que es un funeral. Se elimina la figura del velorio. Y el acotar significa el recorrido más recto, menos riesgoso, lo define Carabinero. La notificación, que hubo duda en la sala respecto del riesgo que corre Carabinero de una notificación personalizada, hoy día lo hacen, ayer ratificaron que es deber de ellos hacerlo, por lo tanto se les proveerá del equipamiento necesario para su seguridad personal. En fin, la idea es acotarlo todo. Así que, sin más, les solicitaría que se quedasen un ratito conectados para que puedan contestar alguna pregunta que eventualmente pueda ocurrir, agradeciéndole su gentileza. La pregunta que yo le acabo de hacer: ¿y cómo lo hacen hoy día, digamos, en Sí, términos sí. de resguardo? Si han tenido problemas, no han tenido problemas, el problema no es con ustedes, en fin. Nosotros tenemos, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hoy día tenemos protocolos internos de priorización que tienen que ver primero con la brigada ECO. Desde que está la brigada ECO, nosotros todos los cuerpos que son entregados a través de esa fiscalía son inmediatamente periciados, y de alguna manera nosotros actuamos con prioridad sobre esos cuerpos, saltándonos muchas veces el protocolo de la no priorización de los cuerpos y la llegada y la atención por llegada.
En segundo lugar, también tenemos un protocolo de seguridad, o sea, de priorización cuando vemos problemas de seguridad. Y de esos hemos tenido muchos. Generalmente, cuando estos funerales se realizan, la verdad es que nosotros tenemos dificultades desde el levantamiento, porque desde el levantamiento las distintas familias, amigos o distintas personas se van a las puertas del servicio médico legal y permanecen fuera del servicio médico legal muchas veces por días, esperando la entrega del fallecido, generando distintas presiones. Hemos tenido regiones más pequeñas, como por ejemplo en Los Ángeles, donde tuvimos que ser resguardados por la fuerza pública porque hubo algunas familias que querían robarse el cuerpo para hacer una inhumación y no permitir la pericia. De la misma forma, también hemos tenido que tener resguardo en nuestros, y solicitamos ese resguardo a Carabineros, que siempre responde con prontitud en nuestros vehículos, porque muchas veces también impiden el levantamiento para llevarse el cuerpo, para impedir las pericias. Entonces, sí tenemos protocolos internos de seguridad que hacen que todas estas acciones que generan una inseguridad, tanto para el servicio como también para los otros familiares que se encuentran con otro tipo de fallecidos al mismo tiempo, puedan ser trabajados con priorización. Y también respondemos y hemos tenido, principalmente en Santiago, experiencias con la delegación para la entrega de los fallecidos de manera intercalada, porque efectivamente muchas veces no podemos hacer la entrega completa a todos al mismo tiempo. Muchas gracias, doctora. Una acotación. Justamente la ley, que está por encima de cualquier tipo de protocolo o de reglamento, le va a dar la condición de trato preferente, ¿no? Hoy día ustedes están tomando decisiones, digamos, saltándose el protocolo, porque el sentido común los obliga, el Ministerio Público seguramente o alguien más se lo solicita, o el delegado, delegada, en fin, pero ustedes se están saltando el protocolo. La ley va a amparar eso. Este proyecto le da trato preferente al trabajo que tienen que hacer todos los servicios públicos y eso va por encima de los protocolos, de los reglamentos. Senador Por eso Cruz. lo agradecemos, presidente. Muy bien, Muchísimas gracias. muy bien. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la doctora Marisol Prado, la directora del Servicio Médico Legal, decirle la importancia que tiene el servicio para dar certezas jurídicas. La autopsia es fundamental. Yo fui, dentro de las cosas que he hecho, director de un hospital, que conozco muy bien el trabajo y todo lo que se hace y todo lo que eso contribuye. Usted ha dado información práctica de lo que ocurre, qué es lo que se tiene que hacer cargo de la ley. Si vamos a cómo van a ocurrir los hechos, van a ser hechos violentos donde se van a enfrentar bandas rivales y aquí puede haber un muerto de una banda solamente. Y podríamos decir quizá eso es lo más sencillo, se trata. Pero ¿qué pasa si hay muertos de dos bandas rivales? No pueden estar en el mismo lugar porque van a estar enfrentándose. Entonces, la primera pregunta es si hay capacidad para tener dos áreas para efectos de si llegara a ocurrir esto, o ver la forma en que se pueden manejar horarios distintos, que probablemente esto se les debe haber producido, pero es la experiencia en base a ustedes, cómo resolver estos temas, junto con, pueden haber también terceros que no sabemos. El hecho de que ocurra una situación de esa puede ocurrir en el mismo lugar, y ahí se establece el sitio de suceso, o puede ocurrir en el hospital o el centro de salud donde se derive, que son lugares a proteger, porque probablemente las bandas quieran ir a recuperar el cuerpo. Esta ley va a ser muy exigente, no les va a poder permitir tener el velorio, y ya se tiene que asumir como un riesgo el que quieran recuperar el cuerpo para enterrarlo o hacer lo que quieran. Ese es las organizaciones criminales, o sea, desafiar al Estado a imponer sus leyes. Y si uno le dice no va a haber velorio, van a decir, bueno, nosotros vamos a hacer velorio. A eso tenemos que enfrentarnos. Y esto va a significar que tiene que haber acompañamiento policial de las policías, las que corresponda, en los sitios de suceso o en los centros de salud donde ocurra el deceso y en los traslados también hacia el servicio médico legal donde lo disponga y la custodia, o sea, el riesgo se mantiene durante todo ese proceso.
para esto es importante ver bien las capacidades, y esto ¿por qué lo digo? Por la ley de presupuesto. Señor presidente, yo creo que es el momento en que este servicio que es tan importante para lo que estamos viendo puede hacernos presente los requerimientos que tiene para atender estas exigencias que son nuevas y distintas, que no las tenemos consideradas. Si estamos viendo que es necesario hacernos cargo de los funerales de riesgo y más encima los de alto riesgo, esto es una demanda adicional por estas condiciones que estamos viendo. Entonces, eso tenemos que preverlo y buscar los medios. Puede que no lo logremos todo, pero sí saber que somos capaces de manejar dos situaciones al mismo tiempo, en dos lugares distintos, donde las bandas rivales no se van a estar enfrentando en el mismo lugar. O sea, como caso mínimo. O sea, es una suposición que uno puede decir, esto puede ocurrir, pero enfrentémosla y no tengamos que después improvisar. Yo valoro lo que nos han señalado porque nos ayuda a despejar dudas, a ir viendo qué cosas deben quedar en la ley, qué cosas tienen que ir en la coordinación, y así sacar una ley que sea efectiva, pero sin capacidades, sin recursos, vamos a seguir igual con los mismos problemas que nos han comentado. Gracias, señor presidente, agradeciendo la exposición. Muchas gracias, senador Piu. Invito a don César, que está en reemplazo de su asesoría. Oiga, me pregunta Carolina, coordinadora de la mesa técnica. ¿Qué pasa? Y esto es una pregunta para el profesor. ¿Qué pasa si hay, en base a lo que señalaba recién el Senado, qué pasa si hay un robo de un cuerpo? ¿Esto es un hurto? ¿O tiene una connotación distinta que no hemos contemplado en la norma? Ojo con eso, porque en una de esas es un delito completamente distinto, no es un robo de una cosa, es un robo de un cuerpo de la banda contraria y que puede generar una guerra en un barrio. Entonces, ¿por qué no le damos una vuelta? Estamos en el momento preciso de ver si esto se considera o no. Recuerdo casos comentados en la prensa que han ocurrido en otros países desastres productos justamente como precio o trofeo mayor el robo del cuerpo. Y eso es un asunto que nosotros no podemos no a lo menos revisarlo, porque, bueno, vemos cómo el crimen organizado sigue avanzando, es una opinión mía, y se instala y el proceso de instalación significa rivalizar con una banda que también quiere exactamente lo mismo. Y los muertos que estamos sabiendo en estos días es justamente el enfrentamiento entre bandas por la ocupación territorial. Le doy una vuelta, lo dejo allí, señor secretario, consideremos ese punto, si el gobierno le da una vuelta o los asesores o las señoras y señores senadores tienen a bien, tenemos plazo de aquí a mañana para ver si incorporamos esto que no habíamos considerado. O sea, me lo acaba de señalar Carolina en base a lo que estamos conversando aquí. ¿Ya? Así que démosle una vuelta, bien vale, ¿no? Asesor de la biblioteca también, a quien saludamos. ¿Hay alguna otra pregunta para nuestras invitadas y nuestros invitados? El profesor tiene y pide la palabra, tiene una consulta, una acotación. Le damos la palabra. Presidente, Ahí está. gracias, presidente. Dos cosas. Lo primero, muy breve respecto a lo que usted acaba de decir. Bueno, hay discusión respecto de si eso configura un hurto en términos generales. El cuerpo privado de vida puede ser considerado una cosa, términos en que permite que esa cosa sea una cosa ajena, Silencio, por que favor. es la tipicidad del hurto. Mire. Por supuesto, es discutido respecto de la especialidad que tiene el cuerpo y que existe regulación especial sobre el concepto no ya de inhumación ilegal, sino que de exhumación ilegal, de los artículos 322 y siguientes del Código Penal. Así que ahí hay algunas claves para revisar eso, ¿no? En base a esas dos formas delictivas. Y lo otro respecto de la respuesta a mis comentarios que se hicieron en la mesa, yo quisiera solamente manifestar la razón por la cual específicamente, en primer lugar, me parecía sensato restringir la agravante propuesta por el artículo 14 a los casos de los funerales de alto riesgo. Entiendo por lo que se me comentó que eso fue discutido. Yo lamentablemente no logré identificar las razones de esa discusión. Em, pero quisiera simplemente, de manera muy breve, traspasar por qué yo entendía que era razonable y me parecía incluso haber identificado que podía haber sido una omisión no deliberada, cosa que ustedes me dicen que no es así, esta regulación que se aplicaría entonces a todos los funerales, no solamente a los funerales de riesgo o de alto riesgo.
en la motivación del proyecto se puede leer que, aquí estoy citando, la actual regulación penal no permite dar cuenta de la especificidad de los delitos que se cometen en el contexto de funerales de alto riesgo, dado que no se contemplan agravantes para estos delitos que suponen una mayor afectación del orden y seguridad pública. En términos generales, sí existen agravantes para conductas delictivas genéricas que se realizan en contextos de funerales. Por ejemplo, la agravante genérica del artículo 20, número 17, que señala que cometer cualquier delito en un lugar destinado al ejercicio de un culto permitido por la República es constitutivo de una agravante genérica, ¿no? Con efecto ordinario. Lo mismo, por ejemplo, cuando se expresa la preocupación, muy sensata, ¿no? De prevenir o, en este caso, de castigar con mayor pena conductas que puedan ser cometidas en el contexto de un funeral portando armas. Por supuesto, nosotros tenemos en la regulación chilena un agravante respecto del porte de armas, que no solamente es un delito específico de la Ley de Control de Armas, los artículos 9 y siguientes, sino que también es entonces un agravante que se predica de la realización de cualquier delito. Entonces, por eso yo quería manifestar mi sorpresa respecto de esta discusión, ¿no? Que ese agravante se aplique a todos los funerales que van a pasar, si entiendo bien, entonces ahora a ser considerados instancias de un riesgo potencialmente mayor. Y solamente algunos de ellos van a ser vinculados con la noción de alto riesgo. Y por eso también es interesante notar que, al menos desde afuera, ¿no? Simplemente me ingresé a esta discusión el día de ayer en base a los documentos que he podido leer de las discusiones que ha tenido esta comisión. Mucho se habla de los funerales en contextos de criminalidad organizada. Los narcofunerales, como se les dice muchas veces, y el esfuerzo loable que hace este proyecto es establecer medidas de prevención, ¿no? Entonces, mi punto era que en el contexto del artículo 14 del proyecto, esa lógica es complementaria, pero no es la misma, ¿no? La lógica de un agravante no es prevenir delitos, sino que es castigar correctamente los delitos. Entonces, lo que expresa el artículo 14 es básicamente estos delitos son más graves por tales o cuales razones. Y por eso entonces yo quería expresarles que yo entendía, al menos en base a los fundamentos que acabo de citar del proyecto, la idea del mismo era que se entendía que estas conductas delictivas, que son delitos autónomos, de nuevo, porte de armas, etcétera, son más graves en ese contexto en donde hay una mayor probabilidad de alteración del orden público, que es este concepto todavía indeterminado de funeral de alto riesgo. Pero ahora, como se me responde entonces que es para cualquier funeral, yo ahí expreso mis términos generales, que puede que no sirva de mucho a esta altura, pero expreso mi preocupación respecto de extender las, valga la redundancia, preocupaciones que tenemos sobre el control de ciertas expresiones de criminalidad organizada, que me parece completamente válido, y entiendo que el proyecto va para allá, a instancias en que no tienen o eventualmente no tendrían que ver con la realización de rituales en el contexto de criminalidad organizada, ¿sí? Entonces, esa especificación falta en el artículo 14 como está regulado, y por eso yo quería expresarle, presidente de comisión, por qué me llamó la atención y por qué creí incluso que era un error, ¿no? Y ustedes me dicen que entonces fue deliberado. Quería simplemente hacer presente eso porque hay, a mi juicio, un cambio de la preocupación, ¿no? Desde la realización de esta actividad en el contexto muy legítimo de prevención de actividades de la criminalidad organizada, eso es muy sensato, pero entonces la preocupación va por ahí, ¿no? Va a extender esta regulación a realización de ritos funerarios que no tengan lugar en ese contexto, ¿no? Gracias, presidente, gracias, comisión, por la atención. Muchas gracias a usted, profesor. Si no hay más consultas, no sé, el Ejecutivo, tanto al profesor como al Servicio Médico Legal en sus dos expositoras. Muy bien, quisiéramos entonces pedirles que nos hicieran llegar. Tenemos plazo hasta mañana. Somos o el gobierno o los parlamentarios los que tenemos la posibilidad de presentar indicaciones. Y si ustedes tuviesen alguna solicitud precisa de aclaración, de modificación o lo que fuera del contenido, háganoslo llegar de tal manera que nosotros lo realizaremos en ese contexto y ver si, sea por parte del Ejecutivo o por parte nuestra, transformarlo en una indicación de que mañana. Tenemos plazo al mediodía para poder hacerlo, porque después de eso tenemos que discutir las indicaciones que nos han llegado y poder darle ya la forma final a este proyecto para poder llevarlo a sala la próxima semana, espero a más tardar. Sin más, les agradezco a ustedes su asistencia y colaboración y por haberse cumplido el objeto de la sesión,
se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.